No mencionar verdad, ¿eh? Todo lo que tú has dicho es... Bien, esto es rápido, porque estamos sin anuncios, pero no importa, aparecerán algunos. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Primeramente, Cuba, darte las gracias a ti por haberme invitado al espacio y a todos los amables telespectadores que te dan la oportunidad de que tú penetres a tu casa con este tan visto y escuchado programa. Leonardo, ¿cuál es tu preparación académica? Bueno, yo primeramente estudié Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Me gradué en octubre 28 del año 92. Luego estudié Derecho y me he mantenido haciendo uno que otro posgrado y finalmente nos entusiasmamos con el tema a través de la Junta Central Electoral, de donde yo soy delegado político del Partido Unión Demócrata Cristiana, UDC. UDC, Partido del Gallo. Tengo unos 12 o 13 años interactuando en la Junta Central Electoral como delegado político, delegado técnico de la Dirección de Elecciones. Entonces la Junta tuvo a bien programar esta maestría conjuntamente con la Universidad Madre y Maestra y con la Universidad de Granada, España. Fuimos escogidos al presentar nuestra hoja de vida, además que también se le dio algún nivel de facilidad a los partidos políticos. Excelente. Como es natural, la Junta Central Electoral, en la gestión de Roberto Rosario Márquez, le ha dado oportunidad a los partidos políticos, a los dirigentes, que se formen, para que sean mejores ciudadanos y por demás hagan mejor labor política, tanto al exterior de la sociedad como al interior de sus respectivos partidos. Es por ello que entramos en esta maestría, que ha sido una experiencia lesionadora, interesante. Tuvimos la oportunidad de compartir con amigos entrañables que lo conocíamos anteriormente, pero el interactuar por poco más de 2 años y medio nos hizo, nos hizo ser más solidarios, mucho más amigos, conocernos más a fondo y sobre todo con el personal docente, tanto local como internacional, y por qué no, no se puede dejar de mencionar las atenciones de la escuela EFEC, en Odalio Otero al frente, el propio magistrado Aquino, que en su momento estuvo dirigiendo los trabajos de la escuela EFEC. Es decir, que ha sido una experiencia extraordinaria, del cual nosotros estamos bastante agradecidos y pudimos sacar a flote esa tesis, porque al igual que tú siempre hemos tenido la inquietud de ver cómo se malgastan los recursos públicos, los recursos del erario, en francachela y en cosa nimia, con el único objetivo de obtener poder político. Como el programa es tuyo en el día de hoy, yo no quiero entrevistarte, yo quiero que conversemos. Correcto. Entrevistarte a ti sería perder el tiempo, pero pienso que conversando pudiéramos enriquecer más el tema en el sentido siguiente. ¿Qué es lo que es clientelismo partidario o clientelismo político? ¿Qué es eso? ¿Por qué hoy día la gente, si no le dan nada, no hace nada? ¿Qué es lo que pasa? Mira, lo teórico del tema, que hay bastante literatura. En República Dominicana el tema no ha sido bien trabajado. Pero, por ejemplo... ¿Que no hay capacidad para trabajarlo? No. Sí la hay. Aquí hay intelectuales de una capacidad extraordinaria. Pero en los últimos años el tema no ha sido bien trabajado con investigación a fondo. Se ha esbozado en algunos que otros artículos periodísticos, pero tenemos, por ejemplo, las experiencias de América Latina, es el caso de Argentina, donde el tema ha sido bastante trabajado, España, para mencionar un país europeo, y en América del Norte tenemos a México. Para mencionarte solamente tres países. Muy bien, entonces, pero para ir manejando, vamos a arrancar de abajo para arriba. México. ¿En México es más o menos que Argentina? Para entonces llegamos a Europa. ¿O cómo el fenómeno se verifica? En Argentina pudiésemos decir, primeramente tenemos que definir para que el público le vaya dando seguimiento. Okay. ¿De qué es el clientelismo político? Bien. Te decía que los teóricos definen el clientelismo político como una relación asimétrica. Para los amigos que quizás no entienden el término asimétrico, desigual. Bien. Con el objetivo de que dos personas entran en una relación consciente los dos, en lo que uno le llaman patrón y al otro cliente. Bien. Existe una tercera persona en muchos casos que es el intermediario, pero que no es el caso de la conversación. Entonces, entre el patrón y el cliente se da esa relación desigual, donde uno aporta recursos provenientes generalmente del erario, con el objetivo de darle dádiva y prebenda
a ese cliente para que le dé apoyo político, ya sea con el objetivo de mantenerse en una posición pública o ya sea llegar a ella. Entonces eso trae como consecuencia, y podemos tratarlo más a fondo ahorita, una degradación de la democracia. Pero en el caso, por ejemplo, de Argentina... Y el que tú me pagues a mí por hacer un trabajo político es degradarme, ¿no? Sí. Degrada la calidad de la democracia. Porque como bien mencionabas tú en la introducción de tu espacio, que acaba de decir que te encontraste en tu experiencia congresual de 3 legisladores que no saben leer el corrido, y mencionaba a un alcalde que por el peso del dinero se impuso una contienda interna y luego se al externo contra candidatos que solamente el aval que tenía en su hoja de servicio, su honestidad, su ética y el programa que presentaban. Entonces, ¿qué sucede y viene a ser? Cuando se le da dinero a un electorado, a un segmento del electorado, este elector no vota en función de conciencia, que está escogiendo lo mejor, que está comprando el mejor programa, que está eligiendo un ciudadano que se vaya a la posición pública a accionar política en beneficio de sus intereses colectivos e individuales. Él le está comprando el voto. Por vía de consecuencia, ese ciudadano que sale electo está asignado inclusive hasta por la ilegitimidad, porque logró su objetivo en función de la mayoría de los recursos que pudo poner en el mercado, que pudo haber comprado, que pudo haber regalado. Entonces eso hace una cosa, y es que cuando se llega a la posición pública, generalmente no responde nunca a los intereses primarios de ese electorado, porque compró esa posición. Y al comprar esa posición, va al puesto público a hacer negocio privado de cualquier naturaleza con el objetivo de sacar su inversión. Y la posición le sirve como acumulación originaria de ascenso social, de buscar dinero por cualquier vía para el individuo seguir siendo prestante en la sociedad. Pero desde su punto de vista, de la posición que ha ocupado, no le ha brindado ningún tipo de servicio a la sociedad. Ha utilizado la función pública para enriquecerse y para llenar su ego. Sí, pero resulta, por ejemplo, yo conocí a un diputado en Santo Domingo Este que casi pierde todo. Y él no estaba haciendo ninguna función pública, pero empeñó la casa, empeñó la jipeta, el negocio casi lo pierde para elegirse, y ahí no fue del erario público. Bueno, eso se considera clientelismo. Eso también es clientelismo político. Fíjate que te acabo de decir, de recursos generalmente provenientes del Estado, bien, de negocios que se hacen por actos de corrupción y otras lindezas que se cometen en las posiciones públicas. Pero tú también puedes hacer clientelismo político con dinero privado. Y existe un clientelismo político un poco más alto que se da entre la clase media hacia arriba y los gobernantes, con un clientelismo que tiene una tipificación distinta. Que yo quiero que lo dejemos ahorita porque es un fenómeno interesante. Porque a veces cuando yo hablo de clientelismo de los millones y los ricos, la gente me dice, tú estás volviéndote loco porque los pobres son los que necesitan. Pero vamos a seguir aquí en los partidos políticos. Y entonces yo quisiera, para colocar en contexto República Dominicana, porque pudiéramos... Aquí se habla, por ejemplo, de corrupción. No, que este es un país corrupto, que los políticos son corruptos, pero resulta que tú ves las mediciones, y las mediciones hablan que solo el 9% de la población se preocupa por la corrupción, que a la gente no le importa eso. ¿La corrupción es consustancial al ser humano o es una permisividad? Mira, podría decirse que es consustancial al ser humano, porque nadie nace bueno ni malo. Nadie viene del vientre de la madre. Se ha estudiado, lo que estudian la genética, de que un muchacho puede, por genética, ser más inteligente o tener más actitudes para determinado oficio que otro. Ahora bien, el medio es fundamental, porque el hijo de Albert Einstein, que debe necesariamente, por la condición del padre, salir una lumbrera inteligente, si tú lo colocas en Etiopía, en una aldea atrasada, lo más probable es que el hijo de Albert Einstein aprenda bien a tumbar un coco con una piedra. Es duro. Lo más que puede hacer, porque es que el medio te condiciona, el medio te forma.
El medio... Pero usted se está metiendo en un terreno jabonoso. Sí. Porque... Pero te quiero decir que la corrupción, por ejemplo... No, pero muy bien, sí. pero ¿por qué un terreno jabonoso? Porque usted me está descalificando a los 408 barrios que están en la zona norte y a los barrios que están en Los Minas. No. Porque... En modo alguno. Ajá. Porque en lo personal, Ajá. yo he logrado cositas en la vida, pero yo me siento más que orgulloso de mi origen. Yo nací en una aldea en San Francisco Macorís. ¿En cuál? En la laguna de Coto, que hay para llegar en caballo todavía, porque los caminos vecinales no sirven. Bueno, yo nací en Cerrejón, ahí cerca, también cerca de Coto. Pero bueno, tú y yo podemos decir que somos compueblanos, Sí. pero me crié, Ajá. viví en la Sursa, Sí. viví en la Cañita, Sí. parte de mi vida la viví en el Simón Bolívar, Es que estudié en el Liceo yo Capo. soy de Simón Bolívar. Bueno, pues entonces tú y yo somos Sí. compueblanos. Sí, yo estudié en La Salle, el Simón Bolívar. Yo estudié en el Politécnico Nuestra Señora del Sí. Carmen, conozco la Salle. Bueno, si tú estudiaste en la Soñadora del Carmen, en la calle de atrás, la Diego Colón, yo vivo en la número 6. Mírate ahí. Pues, de repente me extraña, yo viví toda la vida, y esto es añoranza, viví toda mi vida en la Jalisco, y Sí. luego me mudé a la Cristóbal Colón. Claro, en la Jalisco ahí era que ensayaba este muchacho, el hijo de Cuco Baloy, Sí, en sí, la sí. Jalisco, que había una Sí, casa sí, grandísima. sí. Déjame decirte que yo me siento más que orgulloso de esos barrios. Sí. Y no hay día o fin de semana que yo no vaya a esos sectores, porque ahí está mi gente, la gente que me crió. Yo no cojo posiciones, la vida es pasajera. Y debemos devolverle a la sociedad, aunque no hemos digregado un poco del tema, lo que hemos aprendido. Eso es lo bueno, que aprendimos entonces a retomar el tema y entonces poder diferenciar. Para poner en contexto República Dominicana, aquí se hace la digregación de la corrupción porque tiene que ver mucho también con el clientelismo político, porque la gente dice, no, yo te voy a conseguir un puesto para que tú te encargues de formarme 5 comités de base. Entonces yo no sé si eso entra de la corrupción o no, o el clientelismo, o son las dos cosas. Mira, no hay clientelismo político si no hay corrupción. El clientelismo político y la corrupción van de la mano, porque la gente, para hacer clientelismo político, en términos generales, hay acciones, hay sus excepciones. En términos generales, el clientelismo político se practica de las posiciones públicas. Y para hacer clientelismo político de las posiciones públicas hay que sustraerle fondo al Estado para dárselo a los clientes, para que esos clientes a su vez aseguren la permanencia mía en la posición pública. Ahora, ¿qué es lo que sucede y viene a ser? Que no hay rendimiento de cuentas en el país, no hay sanciones, y la gente aprendió, fruto de la práctica política de dejar hacer y dejar pasar, aprendió a ponerle precio a su activismo. Y como los políticos no van presos, los políticos no rinden cuenta, los políticos cuando se le encausa judicialmente lo que salen a reducir es que es persecución política, entonces la gente aprendió a decirle lo mío adelante. Y eso está dándole una estocada de muerte a la democracia. Porque para llegar a cualquier posición pública de cualquier naturaleza no vale la formación académica, no vale los años de servicio a la colectividad. No hay forma y manera que un trabajador comunitario del Simón Bolívar, que tenemos muchísimo, pueda llegar al Congreso para desde ahí, conjuntamente con otro compañero, haciendo algún tipo de lobismo, acciones políticas que mejoren las condiciones materiales de existencia de los habitantes de Simón Bolívar, si no tiene 20 o 50 millones, y el que tiene 20 o 50 millones para gastarlo en una actividad momentánea, política, de una campaña, debe tener 100 o 200. Pero, y no va a vivir en el Simón Bolívar. Tú tienes, por ejemplo, Licho Matos. Mi amigo. Licho Matos, mi hermano. Mi amigo del alma. Crecimos juntos. El Pidio Báez. Licho Matos, por ejemplo, Licho Matos ha hecho... Pero al Pidio le ha ido mejor que... Bueno, es cuestión de consistencia. Pero somos amigos. Es cuestión de consistencia, sí. Somos amigos. Licho y yo vendimos maní juntos. Ah, bueno. Él se fue por el lado de la matemática. Sí, claro. Y yo me fui por el lado de la política. Licho es un maestro sí, por excelencia. Sí. Licho y yo estuvimos juntos desde chiquito. Y comí en mi casa y yo en la de él. Viví en la Trinitaria, donde vive la madre, claro, parte de atrás, y ahora vive en la San Martín de Porres. ¿No se ha mudado de ahí? No. Entonces te digo, Licho para alcanzar una posición tuvo que mudarse a la casa de Peña Gómez y hacer un esfuerzo extraordinario. Pero bueno, México, si comparamos México con República Dominicana, es similar al clientelismo político, se maneja mejor, se maneja peor, porque hablamos de México, entonces después de Argentina. Sí. Pues yo quisiera como venir de aquí para allá. El clientelismo político tiene manifestaciones similares en muchos sitios. Lo único que por los niveles de institucionalidad que ha alcanzado un país y en otro, hay diferentes maneras
de hacerlo. Bien. Porque el clientelismo político en algunos lugares, en el caso, podríamos decir, de México, se reviste del asistencialismo. ¿Qué es el asistencialismo? Son estos programas que el gobierno hace, por ejemplo, en el caso nuestro, la tarjeta Solidaridad, es un plan hermosísimo que fue puesto en práctica por el ex vicepresidente de la República, persona sin ningún tipo de tacha. Ahí no hay vuelta Ahí no hay por dónde coger. Pero ¿qué sucede y viene a ser? Se contrataron algunos técnicos, me parece que vinieron técnicos del BIS. La experiencia fue homologada de un país distinto, de un país diferente, fue homologada aquí con la realidad de nuestra. Pero esos técnicos que vienen a implementar esos programas, en modo alguno lo hacen con el sentido de sacarle ventaja de forma clientelar, porque ellos no son candidatos a nada, ni se van a quedar a vivir aquí. Es cuando los técnicos locales, que sí son operadores políticos y dirigentes políticos, le toca implementar esos programas, ahí es que lo dañan o lo contaminan, sería el término, porque entonces al aplicar el programa empiezan a favorecer a los comilitones que son de su parcela política y cuando no a los familiares. Pero hay una cosa. 1929, quiebra de los Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt estableció una campaña con Yves Ledbetter Lee, que fue el primer alumno que salió de la Universidad de Columbia de Relaciones Públicas. Correcto. Creamos una campaña porque este país está en quiebra. Entonces se creó la primera campaña que dice, si usted le presta al gobierno, el gobierno se lo devuelve con creces. Bueno, con la reputación que Franklin tenía, Delano Roosevelt tenía, pues hubo una avalancha de recursos al Estado. Ya no quiero más préstamos. Sin embargo, se crea entonces el welfare, que es un programa, como usted decía, de asistencialismo, en la que las personas cuando perdían el trabajo tenían la oportunidad de seguir demandando bienes y servicios para mantenerle un equilibrio en la economía. Esos programas han ido evolucionando, ¿verdad? Con cupones, con WIC, o sea, leche para los niños, cupones para los envejecientes. Hay un programa que se llama el programa de apartamentos, sección 8, que la gente paga una boronita. Pero el programa fue degenerando y entonces resulta que los 500 cupones que te llegaban, la gente lo cogían los muchachos jóvenes y le decían al tipo de la bodega, mira, dame el dinero. Dame 400 y quédate con estos 500, o dame 300, o dame una botella de whisky, dame una de ron. Claro está, si se encuentra que un bodeguero está haciendo eso, pues es sancionado. Correcto. Déjame plantearte esto para que tú me lo evalúes y entonces me le dé una salida. ¿Qué pasa? Me he negado siempre a poner a Estados Unidos como ejemplo, porque Estados Unidos y República Dominicana no hay forma que tú puedas poner un ejemplo. Sin embargo, hay cosas que uno eventualmente pudiera como establecer una relación, ¿no? Para no ponerlo como ejemplo. Se crea aquí entonces el programa de asistencialismo. Dos aspectos. Se prostituyó en los Estados Unidos este programa asistencial o se prostituyó en República Dominicana, y son tres cosas. ¿Y cuál es la línea delgada que separa el clientelismo del asistencialismo? Mira, lo primero que hay que mencionar es que cuando se crean esos programas se hacen sobre la base de que el Estado en su momento, fruto de las condiciones económicas que vivían los Estados Unidos, no podían absorber la mano de obra calificada y no que cada 4 o cada X tiempo se suma al mercado laboral. Entonces, de los impuestos que el Estado recauda a través de los impuestos, el dinero del erario, entonces, para impedir que esos sectores enajenados de la sociedad se conviertan en potenciales delincuentes y mantenerle un nivel de vida más o menos promedio que le permita subsistir y alcanzar algunos bienes y servicios, entonces el Estado de esos impuestos le da ese tipo de asistencialismo para garantizar la gobernanza y la tranquilidad de los sectores que los sectores que dirigen, porque si tú tienes 1 millón, 2 millones de personas que tienen que estar zafaconeando para poderse alimentar, tú sabes que van a buscar una pistola, van a buscar un revólver, van a buscar una metralleta, un cuchillo, lo que sea. ¿Y dónde van a robar? ¿Le van a robar los iguales de ellos? No, van a los sectores medios y altos. Entonces, en cierta medida, esa fue en prima fase, las ideas primigenias que hicieron crear ese tipo de programas. El objetivo fundamental. Se fue desvirtuando y necesariamente estamos de acuerdo contigo. Ahora,
en el planteamiento que tú haces, que luego se desvirtúa, el muchacho va con el cupón, coge los $400 o pesos, pero no lo compra de alimentos ni compra una zapatilla, muchas veces lo que va a comprar droga. Y entonces el programa no corrige al final lo que en un primer momento se propuso. Porque allá entonces, para finalizar con esa parte de Estados Unidos, las aportaciones para las elecciones son limitadas y son identificables. No, y sobre todo. Que ahí entonces, ahí se desvirtúa el programa de asistencialismo, pero que no se convierte en corrupción. Correcto. O si se convierte en corrupción ahí mismo. Pero no, porque tenemos un Estado fuerte, un Estado donde hay rendimiento en cuenta y un Estado donde están limitadas las aportaciones y un Estado que no pasa a mirar, siempre hay su, entre comillas, sí, pero que no pasa a mirar las condiciones del ciudadano cuando delinque. Le aplican la ley independientemente al sector social al que tú pertenezcas. Hablabas tú de la línea... delgada, porque es una línea como muy delgada. Entre el asistencialismo y el clientelismo. Ajá, porque se parecen mucho. Claro, pero te explicaba que el asistencialismo son programas que se desvirtúan cuando se aplican, que no es el técnico que voza el programa en términos generales. ¿Aquí se ha desvirtuado eso? Claro que sí. Pero no, ¿cómo claro? Pero fíjate que para tú poder acceder, escúchame, sí, a un determinado programa, bono gas, bono luz, bono esto, bono aquello, lo primero es que en muchas ocasiones tú tienes que ir de la mano de un dirigente de turno del partido político que esté en el poder. Pero llámese PLD, llámese PRD. Leonardo, pues yo pienso que se te pasó la mano, porque yo no creo que a nadie le pregunte de qué partido es para dar la tarjeta. No, pero mi querido, espérese. No, en la UDC no hay gente que tiene... Es probable que sí. Es probable que sí. Yo tengo familiares que tienen, pero no se les he gestionado yo. Ahora, ¿qué es lo que sucede y viene a ser? Pero no es un delito gestionarlo. Que en los barrios no conocemos todo. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Ahí puede que entre de manera indirecta el intermediario. El dirigente político hace las veces de intermediario con la finalidad de poder favorecer a determinado núcleo de la población votante con una tarjeta de solidaridad y lo lleva donde el funcionario que emite la tarjeta. Pero él coge de la mano a quién y a quiénes lo va a favorecer, porque tampoco es así de que tan santo, abierto. Venga el que quiera. Quizá en un primer momento, como una manera de popularizar el programa y venderle a la población de que le va a llegar a todos los ciudadanos por igual, pudo haberse hecho. Pero yo en la práctica, el que no va llevado de la mano con una recomendación, fíjate que muchas veces el ciudadano no tiene ni que ir. El dirigente político del intermedio o del comité de base te dice, búscame una copia de la cédula. Y ya con la copia de la cédula te lo resuelve. Ahora bien, ese asistencialismo que se ha convertido en clientelismo, cuando se le entrega la tarjeta a la persona, le dicen en determinado momento, mira, acuérdate. ¿O tú crees que los que están organizados dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que tienen tarjeta de solidaridad, de bono gas, ahora en estas elecciones internas para el Comité Central que se están celebrando en el día de hoy, eso que le consiguieron la tarjeta no van a decirle, por fulano, a bajar la línea? ¿Y por qué? No, porque es el que no consiguió la tarjeta y tú sabes que después no la quitan. Y se hace ese tipo de chantaje y de propuestas. Pero tendría otro color eso, podría también, hombre, porque este es un tema tan apasionante, yo decía que teníamos que hablar de esto. Porque también si yo te doy algo y yo te pido un favor a cambio, yo te estoy chantajeando también. Bueno, porque existe el chantaje, Cuba, tú lo sabes. ¿O tú no te acuerdas que hubo un candidato de un partido político en las elecciones del 2008 que sacó una tarjeta y dijo, cuando yo sea presidente, entonces, una tarjeta para la negra. Una tarjeta fiá. Sí, una tarjeta para la negra, sí. Que le voy a aumentar el Pero eso es una oferta vacía. Una oferta, pero no dejarse clientelar. ¿Por qué ese candidato era multimillonario? Y sigue siendo multimillonario. Sí. ¿Y por qué no hizo una cantidad de tarjetas y le entregó financiándolo con los recursos públicos? Porque nadie da de lo que tiene acumulado, da de lo que es ajeno, lo que no duele. Entonces, ¿qué hizo el otro candidato que salió oficialmente electo? Aquí está llamando otra vez. En el puente de la 17, tomó la tarjeta que ofertaba el candidato de oposición y la pisoteó como una manera de demostrarle al electorado que esa no servía, que la que sirve es esta, la que yo he propuesto y la que estoy dando. Pero ni uno ni otro financian esa tarjeta con recursos propios, son con recursos públicos y la gente tiene el temor de que si gana fulano, gana mengano,
esta dádiva, este premio, este regalo que me dan a mí, me lo quiten. ¿O tú crees que lo que decía el presidente Balaguer cuando inauguraba... Cojamos la fundita, y no somos reformistas? No, espérate. Ajá. Muñecas y bicicletas. Pero es un programa Balaguer social. fue más inteligente. Pero es un programa social que tiene el presidente Balaguer. Espérate, Balaguer lo que estaba era sembrando voto a futuro. Porque el muchacho, cuando se convertía en adolescente, que regularmente sacaba la cédula, daba su primer voto por el doctor Balaguer, ¿en base a qué? En base al recuerdo de infancia que decía, el primero que me dio una bicicleta fue el presidente Balaguer. Pero no se lo dio con los recursos de su herencia, se lo dio con los recursos públicos. Y es por ello que el clientelismo político es tan nefasto para la democracia. Es una actividad que si en la República Dominicana la clase política no se pone a diagramar otro programa o que los órganos del Estado que están encargados para supervisar el gasto de los recursos públicos no hacen bien su trabajo, Cuba, vamos a tener mucha pesadilla en los años próximos venideros. Vamos a pedir tu permiso. Rosana no me dijo nada, pues yo me imagino que van 15 ya. Tu permiso, pero cuando retornemos, vamos a hablar si existe clientelismo político entre los ricos y los millonarios y si en la UDC hay clientelismo político. Vamos a una pausa, tras la pausa continuamos. Bien. Clientelismo político entre los millonarios y entre los ricos hay. Sí, claro, claro. Ajá. Claro. Oye, entonces, ¿cómo se manifiesta el clientelismo político entre los millonarios? Porque la gente, por ejemplo, dígame usted, ¿qué clientelismo político se puede hacer, por ejemplo, con los grandes, con las 7 familias originarias de aquí, con Pepín Corripio, con los Vicini, con los Barletta, con la gente de la Manicera, ¿cómo se llama? Me faltan 2 o 3. Sí. Pero es sencillo. Pero ¿cómo sencillo? Esa gente lo tiene todo. No. Son la gente que maneja, con los empresarios. Pero acuérdate que el ser humano de por sí es insaciable. La gente alcanza una meta y quiere otra. ¿Usted cree que Pepín se me ensucia la mano por 2 o 3 pesos? Sí, pero Pepín necesita que se le den facilidades a su negocio. Con los lamas, por ejemplo. Necesita que le den facilidades. ¿O tú crees que Pepín, los lamas, los Vicini no reciben facilidades de las retenciones fiscales? El Estado da anualmente, por retenciones fiscales, peso más, peso menos, por encima de los 180.000 millones de pesos a los sectores ricos, poderosos de este país, de los cuales no invierten una libra de sal para ir a sanear una cañada, de los cuales no le dan rendimiento de cuenta a nadie. Y son esos mismos sectores los que le dicen a la clase política que tiene que actuar de manera prístina, de manera transparente, en la rendición de cuentas cuando ocupa una posición pública. Pero ellos están exentos. Ahora bien, cuando esa gente liquida sus impuestos. Liquidan los impuestos, pero tú sabes que... el gobierno le pide por adelantado. Tú sabes que aquí Cuba, por la falta de institucionalidad, por la falta de peso, de poder del Estado en algunos renglones, se llevan contabilidad doble. Y aquí se molesta o se le encausa a un ciudadano dependiendo de su arraigo social, porque aquí hay familias que son privilegiadas, que no hay manera de que un inspector de impuestos internos vaya a su negocio, que no salga cancelado. O si el presidente de la República tiene una voluntad de darle un pellico, así funciona. Ahora bien, cuando un rico de esos va donde el presidente y se sienta, presidente, ¿cómo está usted? Una conversación, mire, yo tengo un muchacho que quiero mandarlo a Harvard, que quiero que haga pues está interesante. ¿Y en qué yo te puedo ayudar? Bueno, a ver si usted puede, presidente, y me lo pone como primer secretario en la embajada en Washington, para que... Eso es clientelismo político, pero un clientelismo más fino, un clientelismo to face, cara a cara, que no se da en función de que el presidente necesite el voto de la familia de ese ciudadano que es rico multimillonario, pero sí necesita su apoyo. ¿Crecen los partidos políticos mientras más clientelismo político crecen más? ¿O
Luis Acosta Moreta, ¿por qué la UDC está chiquita? ¿No tiene clientelismo político? ¿No tiene Existe, sí, el clientelismo político existe porque es que, y el asistencialismo, Luis maneja una institución que se llama Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que en algún momento hace una obra de bien social, hace una diligencia, y necesariamente, aunque tú no lo quieras, algún tipo de actividad que tú haces, lo haces con la manera rentista de a largo plazo sacarle algún beneficio. ¿Qué está haciendo para que crezca el partido? ¿Usted qué posición tiene? Yo soy, en la actualidad yo soy delegado del partido ante la Junta Central Electoral y soy el secretario nacional electorales. El secretario nacional electoral. ¿Y por qué no usted es el secretario general para que ponga ese partido? No, el partido tiene su secretario general. ¿Y quién es? Juan Reynoso, por una persona tan prestante y capacitada como cualquiera de nosotros. ¿Y por qué Juan Reynoso no sale? Porque no se ve Juan Reynoso en ningún lado. ¿Es porque el partido no va a crecer si no se dice No, el partido crece, lo único que lamentablemente esta es una democracia que está entrampada. ¿Cómo entrampada? Esta es una democracia. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para eliminar el clientelismo político y la UDC crezca? Aquí necesita, no la UDC en sí, porque no es una cuestión unipersonal, es el sistema. Okay. Aquí se necesita que haya más educación de parte del ciudadano. Pero en 4% ya se le está dando. Bueno, pero que fíjate que de un año para otro es un programa a 20 o 25 años. Sí. Ya nosotros, los ciudadanos que estamos caminando sobre la tierra en este país, tenemos algún tipo de permisibilidad. Tenemos que formar en valor y en ética, en rendimiento de entonces cuenta. Nos vamos con la primera dama que está formando en valores. ¿Cómo se llama? Doña Margarita, perdón, la primera Pero dama. Tú sabes que doña Margarita... Perdón, doña Margarita que está, ¿cómo se llama? Educando en valores. Doña Margarita también puede en su momento utilizar los recursos públicos para agenciarse apoyo político hacia el futuro, porque cada cual le lleva brasa a la sardina en la medida que consigue carbón. Entonces todo el mundo se vende. Le quedó bonito eso, pero bueno, en definitiva, ¿cómo vamos a hacer que la UDC crezca? Bueno, yo creo que la UDC puede crecer en la medida en que abrimos el partido a nuevos valores. Por ahí anda una gran cantidad. ¿Se cansó Luis el Gallo? No, al contrario, Luis el Gallo es una persona trabajador, que ha dejado su salud, prácticamente su cuerpo en la calle. Decían por servirle. en el barrio mío que ha dejado el pellejo. Sí, el Gallo ahora tiene un problemita de tipo de salud, pero eso no lo ha amilanado para seguir trabajando en beneficio de las grandes colectividades. No hace más porque le ha tocado ser funcionario de una gestión que no apoya las gestiones de los partidos emergentes por celo, porque tampoco quiere que se destaque en la función pública para que le sustraiga apoyo político. Lo quiere tener ahí empequeñecido con el propósito de que siempre utilizarlo para que vayan aliados. La política de alianza no se hace solamente para buscar votos, sino para comprometerse en acciones macro y micro. Por los partidos aliados somos corresponsables de los fracasos y éxitos del gobierno, pero ¿qué sucede? Que cuando se va a aplicar política macro que comprometen el interés nacional, los partidos políticos o su presidente aliado no son consultados para que den una opinión en función de un tema u otro. Pero bueno, la repartición de gatos, el peinar muchachitas en los barrios, el tener programas de fumigación, ¿eso es un programa de asistencialismo o un programa que puede interpretarse sembrando para el futuro? Podría. Porque la gente habla, porque el clientelismo político no es lo que está sembrando para el futuro y eso es legítimo. Déjame decirte lo siguiente, que el clientelismo político le hace daño a la democracia. Cuando se utilizan los recursos públicos, como te he dicho, para agenciarse apoyo, que de ninguna otra manera tú pudiese llegar a un puesto público si no se utilizara. Ahora, el clientelismo político es un tema apasionante, que envuelve muchas facetas y que algunos autores establecen que es difícil terminarlo, pero en la medida en que se institucionaliza, en la medida que hay rendimiento, transparencia en el accionar de la función pública, puede ir disminuyendo y si existe a futuro que haga el menor daño posible, porque ¿qué es lo que pasa en el país Cuba? Es que aquí llega una persona con una mano adelante y otra detrás a la dirección de cualquier función pública, sale multimillonario y nadie le dice ni lo cuestiona, ¿cómo tú conseguiste esos recursos? ¿Qué es lo que le ha hecho daño a la práctica política? Porque la gente entiende de forma equivocada que el activismo político es para ir a la función pública a robarle, a hacerse rico. Es para servirle a la sociedad en función de accionar política en beneficio de ella. El problema es que si te nombran en aduana
y tú no consigues cuarto, tú eres un pendejo. Sí, pero porque tú tienes que ayudar. Pero entonces, dejan de funcionar los mecanismos de supervisión y de sanción del Estado, como son la Cámara de Cuentas, el propio Congreso y el Ministerio Público. ¿Tú no te acuerdas que la policía, cuando éramos muchachos, cuando veía a una persona que pasaba de beber una tercia de palo viejo y cogía una botella de whisky, le llamaba la atención? Sí, ¿y qué hace fulano bebiendo whisky? Ven acá. ¿Y dónde tú conseguiste? ¿Y dónde tú conseguiste? Eso era raro. No. Entonces el Ministerio Público, que la ley dice que tiene que actuar por el rumor, puede llamar a cualquier ciudadano y decirle, mire, y esa exhibición de riqueza, venga acá, demuéstreme de dónde ha salido tanta bonanza, porque usted lo que gane 40,000 pesos, tiene finca, tiene jipeta, tiene helicóptero, tiene... Ahí empieza la sociedad a cambiar. Cuando todos empecemos a jugar el rol que la ley nos destina en los puestos que ocupamos. Leonardo, yo me siento bien. Gracias. Estoy complacido. Señores, hemos conversado con Leonardo Antonio Suero Ramos, politólogo, abogado y analista. No es la primera vez que vamos a hablar de este tema. Este tema tiene otras aristas que las vamos a plantear en otros programas. Gracias, tío. Los presidentes, formación de presidentes, formación de senadores. Sí. ¿Qué hacer para eso? Concienciación de la ciudadanía para cuando vea a un corrupto, ese no. Yo sé de un país que donde hay un corrupto sentado, le hacen el se le van del lado. Sanción moral. Sanción moral. Yo escuché a Mujica que decía en estos días, ¿por qué usted legalizó la droga? Dice, porque hay un mercado que lo demanda. Y si son 4 tabacos que le tocan y se fuma 5, yo lo meto preso. No, y el Estado recauda. Y en China le cortan la mano. En Holanda dejan que tú entres. Y en Singapur. Lo guindan. Señores, gracias, señores. Me sentí muy cómodo, no sé usted. Gracias a ti. Al igual que tú expreso lo complacido que me siento. Además, estoy hablando con una persona de mi mismo origen, que después vamos a hacer una tertulia aparte con alguna botellita de vino de lo que tú bebas para que le pasemos revista a esa añoranza de los barrios nuestros. Gracias, señores, a todos ustedes por estar con nosotros. Que Dios los bendiga, porque el trabajo lo único que dignifica con responsabilidad frente al país. Será pues hasta la próxima semana. Y tendremos entonces quienes ganaron en las elecciones del Comité Central y el Comité Político. Adelante, señor director.